Muy bien, hola, muy buenos días a todos. Daremos inicio a la sesión de caso clínico de inmunología del día de hoy. Yo soy la doctora Ana Karen Chávez Ruiz, soy residente del segundo año de alergia e inmunología clínica y agradezco la asesoría de mi profesora asesora, la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández, por la asesoría para realizar esta presentación. Vamos a empezar primero con la ficha de identificación de la paciente con iniciales GMVA. Es una paciente con 7 meses y 20 días de edad. Su fecha de nacimiento es el 1 de febrero del 2022. Es un femenino, originario y residente de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El interrogatorio a través del cual se obtuvo los datos de la historia clínica fue indirecto. Se nos interconsultó por hematología pediátrica y el motivo de consulta fue por abordaje de sospecha de error innato de la inmunidad. Esto fue el 21 de septiembre del presente. Como antecedentes heredofamiliares, tenemos que los abuelos maternos tienen una abuela con hipertensión arterial sistémica y con diabetes mellitus tipo 2, y su abuelo aparentemente es sano. Por parte de los abuelos paternos no se menciona que ellos padezcan algún tipo de enfermedad. Su madre es aparentemente sana y su padre tiene antecedente de asma y de una cardiopatía congénita no especificado. No tiene hermanos y no hay antecedentes de abortos o antecedentes de muertes tempranas, así como endogamia o consanguinidad. En cuanto a los antecedentes prenatales, tenemos que la mamá de la paciente acudió a 10 consultas prenatales. Fue un producto de primera gesta, fue un embarazo a término y fue un producto obtenido vía abdominal de 39 semanas de gestación por preeclampsia con datos de severidad sin complicaciones. Respira y llora al nacer, tiene un peso y una talla adecuada para la edad gestacional y son dadas de alta ella y su mamá de manera conjunta. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, tenemos que ella vive en una vivienda urbana, cuenta con todos los servicios básicos, no refieren que tengan hacinamiento, vive únicamente con su abuela y con su mamá y su papá, no tiene mascotas, refieren una buena higiene, baño diario y cambio de ropa, y aparentemente mencionan un esquema de vacunación incompleto. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, tenemos que tiene antecedentes de 6 cuadros de infecciones de vías respiratorias superiores sin requerir un internamiento, ya sea en urgencias o en hospitalización, o la administración de antibiótico intravenoso. Refieren además una candidiasis oral tratada con histatina al mes de vida que resolvió sin problema. No hay antecedentes traumatológicos, quirúrgicos, y en cuanto a las hospitalizaciones, hace un mes antes de que nosotros la empezáramos a ver, tuvo un internamiento por sospecha de leucemia linfoblástica aguda y como antecedentes tiene transfusiones de 2 concentrados plaquetarios y un concentrado globular. En cuanto al principio, evolución y estado actual, ella inicia su padecimiento actual el 11 de agosto al presentar fiebre cuantificada e irritabilidad, por lo que es valorada en una unidad hospitalaria de donde ella vive. Se le da un diagnóstico de faringitis bacteriana y se le indica manejo ambulatorio con antibiótico a base de amoxicilina con ácido clavulánico. Refieren los papás y la abuela que los siguientes días continúa presentando picos febriles que suceden con la administración de antipirético. Sin embargo, lleva a presentar un pico de 40.7 grados centígrados y es cuando deciden llevarla de nueva cuenta a valorar. A su ingreso aquí, en la unidad de urgencias pediátricas, en nuestro hospital, la encuentran afebril, sin datos de respuesta de inflamatoria sistémica y sin compromiso orgánico. A la exploración física, de lo más relevante que mencionan es que encuentran una hepatoesplenomegalia. En cuanto a los laboratorios de ingreso, podemos ver que hay afección de 3 líneas celulares con una anemia microcítica hipocrómica, una neutropenia y una trombocitopenia grave. En cuanto a la química sanguínea, podemos ver que tiene una hipoalbuminemia con proteínas totales bajas, destacan triglicéridos muy elevados de 1280 y además con pruebas de función hepática elevadas. Asimismo, la LDH elevada con 245 de valor. Ante estos hallazgos que se encuentran en la biometría hemática, deciden interconsultarla con hematología pediátrica. Debido a estos hallazgos, ellos deciden
solicitar y hacer un aspirado de médula ósea, y ante la sospecha de una leucemia linfoblástica aguda, se inicia esteroide sistémico por 5 días. Asimismo, para el manejo de la hipertrigliceridemia, se inicia una infusión de insulina, y al no identificar al momento del ingreso foco infeccioso, ya que además de estos laboratorios se le había solicitado un examen general de orina y no se le pudo tomar, es interconsultada con el Servicio de Infectología Pediátrica, quien indica realizar un mielocultivo para Brucela y serología para parvovirus 19. Hematología pediátrica, además solicita un panel viral para citomegalovirus y virus de Epstein-Barr, y asimismo BDRL, obteniendo un resultado negativo para estos. Debido a los valores en la biometría hemática, se decide transfundir un concentrador eritrocitario y 2 concentrados plaquetarios sin ningún problema. Y durante su evolución aquí en su internamiento, continúa presentando picos febriles de alto grado y de difícil control, y por el momento continúa con su antibiótico-terapia con la que había ingresado, que era con amoxicilina y ácido clavulánico. Durante su estancia, al estarla revalorando, encuentran que a nivel de las membranas timpánicas, estas se encuentran abombadas, hay bastante eritema, y deciden aumentar únicamente la dosis de este mismo antibiótico, dejando como diagnóstico una otitis media aguda bilateral. Llega a presentar una crisis convulsiva febril y se le solicita una tomografía de cráneo simple, y el reporte nos dicta que la paciente estaba cursando con una otomastoiditis izquierda. Para esto se decide interconsultar con otorrinolaringología, se modifica la antibiótico-terapia, esto por indicación de infectología, y los siguientes días presenta una adecuada evolución, ya sin presentar estos picos febriles de difícil control, asimismo con mejoría en los laboratorios y manteniéndose afebril. Estos son los laboratorios de control que se le tomaron. Como podemos ver, todavía en rangos de anemia, pero con una hemoglobina de 11.3. Además de esto, los neutrófilos con tendencia a la baja, los linfos de igual manera, y las plaquetas, pues después de la transfusión de 2 concentrados plaquetarios, con un aumento en 219. En cuanto a la química clínica, continuamos con proteínas totales bajas, llega a presentarse un aumento del colesterol, y los triglicéridos también disminuyen de manera muy importante. En cuanto a las pruebas de función hepática, ya con algo de normalización de la ALT y de la AST, sin embargo todavía con elevación de la fosfatasa alcalina, y la LDH en rangos normales, pero encontrándose muy cerca del límite superior. Debido a esta evolución clínica favorable, se decide su egreso, y por la sospecha que tenía hematología, deciden egresarla con tratamiento profiláctico. Esto a base de itraconazol y de trimetoprim con sulfametoxazol. Y además se le indica que sea valorada de manera semanal por la consulta de pediatría con laboratorios subsecuentes. Los controles de laboratorio que estuvo ella enviando tuvieron una mejoría con una tendencia a la alza de las líneas celulares. Sin embargo, el 13 de septiembre, que fueron 25 días después de que fue egresada de aquí, vuelve a presentar un pico febril y es llevada a valorar con un médico particular en una clínica de su ciudad de origen, y se le diagnostica de nueva cuenta una otitis media aguda y se le inicia manejo con amoxicilina. Como se mantuvo el contacto con los doctores de hematología pediátrica, le solicitan unos laboratorios de manera ambulatoria y se registra de nueva cuenta un descenso de la hemoglobina 7.8, leucos en 3.900, neutrófilos de igual manera a la baja, plaquetas de estar en 225.000 se van a 115.000. Se solicita además una ferritina, la cual se encuentra elevada en 308 nanogramos por mililitro, y empieza a haber una elevación importante otra vez de las PFHs. Ante estos resultados se le indica que acuda a valoración hospital, esto siendo el 22 de septiembre,
y ellos reciben una paciente con disminución del estado de alerta. Además se encuentran lesiones petequiales en extremidades superiores e inferiores, se encuentra irritable y a la otoscopía evidencian la presencia de secreción y ambas membranas timpánicas eritematosas. Además de esto, aún con hepatosplenomegalia, y se palpan además ganglios a nivel cervical, axilar e inguinal menores de 1 centímetro, siendo estos móviles. Una vez que es ingresada, se vuelven a tomar laboratorios de control. Como podemos ver, todavía con una anemia microcítica hipocrómica, con neutrófilos aún más a la baja, sus linfocitos con tendencia a la alta, las plaquetas bajan muchísimo hasta 29,000, catalogándose como una trombocitopenia grave, proteínas totales de albúmina de igual manera a la baja, aumento del LDH y los triglicéridos, como podemos ver también de estar alrededor de 400, empiezan a elevarse de manera drástica. Entonces, esta paciente se ingresa con diagnóstico de pancitopenia en estudio, más una otitis media bilateral y una hipertrigliceridemia. Se inicia de nueva cuenta y se agrega únicamente ácido clavulánico en base al tratamiento con el que ya estaba anteriormente. Se le inicia una bomba de infusión de insulina para el manejo de la trigliceridermia y además se agrega besofibrato. Se interconsulta nueva cuenta con hematología pediátrica y con otorrinolaringología. Hematología, además de esto, solicita estudios adicionales, entre ellas una PCR y una VCG, las cuales se encuentran normales, y un dímero D bastante elevado. Aunado a esto, se encuentra un fibrinógeno en 428 por arriba del límite superior, y si recordamos, se le había realizado un aspirado de médula ósea en el primer internamiento, y este se reporta que no se encuentran blastos. Se solicitó además pues, un panel de leucemia para el cual todo arrojó negativo. En cuanto al mielocultivo, que también se había solicitado en el primer internamiento, resultó ser negativo después de 21 días de incubación. Se vuelve a solicitar un nuevo aspirado de médula ósea, el cual por reporte verbal nos dicen que no hay presencia de blastos y de hemofagocitos. Y además, hasta el momento se descarta un proceso hemato-oncológico. Ante todos estos hallazgos laboratoriales que se encontraron a lo largo de este tiempo, el servicio de pediatría en conjunto con hematología empiezan a sospechar la presencia de una linfohistiocytosis hemofagocítica y a descartar además una inmunodeficiencia primaria. Estos son los criterios diagnósticos que más adelante vamos a hablar de ellos, pero como podemos ver, la paciente presentaba 4 de ellos, que son fiebre, esplenomegalia, visitopenia, con hemoglobina por debajo de 9, plaquetas por debajo de 100,000, neutrófilos por debajo de 1,000 y aparte una hipertrigliceridemia, ¿ok? Que llegó a estar arriba de 265. Sin embargo, para completar el diagnóstico, aún nos falta un criterio adicional para poder establecerlo. Debido a todo esto, se decide interconsultarnos a nosotros el 21 de septiembre. Al momento de que nosotros vamos a valorar a la paciente, encontramos una paciente con signos vitales dentro de parámetros. Es un femenino de edad aparente igual a la cronológica, no tiene fases características, se encuentra alerta y reactiva, presenta una faringe granular sin placas o exudados, la rinoscopía se difiere, la mucosa oral se encuentra hidratada, no se ven lesiones. Al momento de la exploración, en ese momento no palpamos alguna adenomegalia. A nivel torácico únicamente se encuentra un soplo sistólico grado 2. A nivel abdominal, aún con presencia de hepatosplenomegalia, encontrándose todavía 2 centímetros por debajo del reborde costal ambos. Y a nivel de piel se encuentra que en el sitio de aplicación de la vacuna de BCG presenta un eritema leve. No se encuentra equimosis, no se encuentran petequias y su llenado capilar está normal. Hasta el momento nosotros con toda esta información que obtuvimos, llegamos al diagnóstico de una probable linfohistiocytosis hemofagocítica, una otomastoiditis aguda y la sospecha de un error innato de la inmunidad. Entonces las indicaciones por parte de nuestro servicio fue continuar con el manejo establecido que había indicado ya
pediatría en conjunto con hematología, otorrino e infecto, y realizar un perfil de inmunoglobulinas y subpoblaciones de linfocitos. Continuando con la cronología de los eventos, se vuelve a solicitar una nueva tomografía, esto por parte de otorrino, reconfirmando el proceso que ya se había identificado en el internamiento previo, y se da la recomendación de que se coloquen tubos de ventilación. Sin embargo, este procedimiento se difiere por las condiciones en las que se encontraba la paciente, y se planteó que se pudiesen colocar de manera ambulatoria más adelante. Ante este proceso de otomastoiditis, se decide por parte de infectología hacer un cambio de antibiótico-terapia a ceftriaxona. Y además, el 24 de septiembre se solicitan niveles de ferritina sérica, que si recordamos de los criterios también es uno de los necesarios para poder completar los 5 y poder catalogarla con ese diagnóstico. De esta manera cumple este, y a partir de este momento es cuando pediatría ya establece el diagnóstico. Para eso se le da un manejo con esteroide intravenoso con dexametasona 2 miligramos IV cada 12 horas, y el 26 de septiembre nosotros ya obtenemos resultados de las subpoblaciones de linfocitos y el perfil de inmunoglobulinas, que esos son los resultados. Entonces tenemos que en la columna que está acá a su mano derecha, va a tener los valores normales establecidos para los niños de 7 a 12 meses de edad. Como podemos ver, los linfocitos que se encuentran afectados son los linfocitos CD4 y los linfocitos CD16, CD56, encontrándose estos por debajo de los parámetros esperados para su edad, en 1500 y en 97.55. En cuanto a las inmunoglobulinas, encontramos valores normales. Entonces, ante estos hallazgos, al encontrar que las células, esta línea celular en específico está afectada, se decide enviar una muestra para un ensayo de degranulación de CD107A. Y además se decide enviar una muestra para el estudio genético de la paciente con la finalidad de evaluar si se encuentra algún tipo de mutación que pudiese estar ocasionando esta patología en específico. El 27 de septiembre todavía, si recordamos, tenía el antecedente de un soplo sistólico, es valorada por cardiología y se encuentra un derrame pericárdico leve. Para el 28 de septiembre, ya con el diagnóstico establecido, se solicita el tratamiento, que en este caso es etopósido, y se inicia la administración de 100 miligramos IV cada 24 horas por 3 días, así completando un primer ciclo. Además de eso, ciclosporina 27 miligramos cada 12 horas. Dentro de todo el abordaje, además se solicita una punción lumbar con la finalidad de descartar afección a ese nivel. El citoquímico se reporta con 10 leucocitos por milímetro cúbico, hay un predominio linfocitario, el GRAM se encuentra negativo y las proteínas y la glucosa se encuentran normal, hablándonos de que no hay ningún compromiso a nivel del sistema nervioso central. Y posteriormente nosotros ya recibimos el estudio del ensayo de degranulación de C19107A y este se reporta alterado con una degranulación por debajo del 5%. Para octubre, a principios de octubre ya estaba completando su esquema con etopósido, su primer semana, y para poder continuar con la segunda. Hasta el momento había completado 9 de 10 días con ceftriaxona con una buena evolución, manteniéndose afebril en su biometría hemática con recuperación hematológica y sin requerimiento de transfusiones. 5 días después, aún con persistencia de algo de anemia, neutropenia moderada y trombocitopenia, sin embargo, sin rangos transfusionales, y los triglicéridos los encontramos que están pues normales. Para el 7 de octubre se da de alta a domicilio
y se manda con antibiótico-terapia profiláctica. Esto a base de trimethoprim con sulfametoxazol, con itraconazol, aciclovir, continuar con el manejo de la hipertrigliceridemia a base de bezafibrato, prednisolona y seguimiento por hematología. Y nosotros citamos a la paciente aquí en 2 semanas. En cuanto al resultado del estudio genético, hasta ahorita esto es lo que nos han reportado. Nos reportan que hay una variante con significancia incierta en uno de los genes que se encargan en la secreción de las granzimas y perforinas a nivel de las células NK. Sin embargo, al tener este resultado, lo que sucede es que realmente no se sabe si esta variante que se encontró realmente pueda ser causante de la enfermedad de la que la paciente tiene. En muchos casos estas variantes pueden ser pues bastante infrecuentes y realmente no se dispone de mucha información como para poder dictaminar si sí o no es. Y lo habitual es que se tiene que obtener mayor información por otros medios. En este caso sería realizar estudios funcionales en la paciente, hacer un rastreo de la variante también en los familiares, en este caso en los papás, y determinar si se encuentra algo que nos pueda orientar para poder decir que específicamente esta mutación a ese nivel es el ocasionante de la patología. Entonces, ante estos hallazgos, el siguiente paso fue tomar muestras séricas para hacer una valoración genética a los padres, en las cuales aún estamos en espera. Y ahora con todo esto que platicamos vamos a ver una revisión rápida de la linfohistiocytosis hemofagocítica, que es el diagnóstico establecido en la paciente. Vamos a tener que este va a ser un trastorno bastante raro, es potencialmente mortal, y se va a caracterizar porque hay una activación de los linfocitos T citotóxicos de las células NK y de los macrófagos, y este va a dar lugar a una liberación exagerada de diferentes citocinas y va a generar que haya una lesión orgánica inmunomediada. A esto también se le conoce como síndrome hemofagocítico. Esta linfohistiocytosis hemofagocítica, que me voy a estar refiriendo a ella con el acrónimo de HLH, para no decirlo todo completo, no es una única enfermedad, sino es un síndrome que está asociado a una gran variedad de causas subyacentes y que van a conducir a un mismo fenotipo clínico inflamatorio. En cuanto a los antecedentes, el primer caso que fue reportado fue en un niño por Scott y Rob Smith, que lo describieron con un trastorno histiocytíco neoplásico. La enfermedad de manera inicial se denominó como una reticulosis medular histiocítica y hasta 1952 la enfermedad fue identificada como familiar, o sea que era un trastorno genético que se pasaba de generación en generación, y esto por Farquhar y Claireux. Durante mucho tiempo el HLH se consideró un trastorno que únicamente era familiar y que ocurría específicamente en la población pediátrica, pero también conforme pasaron los años se dieron cuenta que también había una manera o una presentación no únicamente primaria sino adquirida, desencadenada por diferentes mecanismos, y realmente este descubrimiento se podría decir que es algo reciente. Como podemos ver aquí en la imagen, y como que ya lo vamos a seguir viendo en las imágenes más adelante, vamos a ver que todas estas cajitas que están en verde son causantes, bueno, más bien, estas cajitas que es las alteraciones en mutaciones genéticas, malignidad, que tengan algún tipo de inmunodeficiencia, incluso desórdenes autoinflamatorios o autoinmunes, van a ser diferentes escenarios que pueden llegar a favorecer, después de entrar en contacto con algún desencadenante, la presentación de esta tormenta de citocinas, que es muy característica. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el 80% de los casos se va a dar en niños, la incidencia va a ir de 1 y 225,000 por cada 300,000 nacidos vivos, y esto va a variar mucho dependiendo de la región geográfica. La edad media de aparición es a los 1.8 años y hay una relación de 1 a 1 entre ambos sexos. En cuanto a la incidencia en adultos, esta se estima que es de 1 de cada 2,000 ingresados, esto en centros médicos terciarios,
es mucho más frecuente en hombres, se describe en la literatura una relación de 7:1, y en el caso de las mujeres, muchas de ellas cursan con síndrome de activación de macrófagos. Y una revisión de múltiples cohortes ha indicado que la media de edad de presentación en adultos está establecida alrededor de los 50 años. Entonces vamos a tener aquí las causas genéticas o primarias y las secundarias. Podemos tener diferentes mutaciones a nivel de diferentes genes, que ahorita vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, que se presenten en el contexto de una inmunodeficiencia primaria. En el caso de que sean secundarias, que sean desencadenadas por el contacto con algún tipo de agente exógeno, ya sean organismos infecciosos, toxinas o como productos endógenos de procesos que se pueden dar dentro del contexto inflamatorio, como lo es el daño tisular, el estrés oxidativo y los productos metabólicos. Asimismo, en el caso de las enfermedades reumatológicas, el síndrome de activación de mastocitos es una patología que tiene un overlap con este síndrome hemofagocítico, y además de esto, pues los procesos de malignidad. Hablando específicamente del HLH primario, este va a ser causado por mutaciones genéticas heredadas, ya sea por un patrón homocigoto o heterocigoto compuesto, y va a dar lugar a mutaciones disruptivas que van a eliminar la función por completo de las células T citotóxicas y de las células NK. Esta se ha visto que se asocia con varios trastornos de inmunodeficiencia. La frecuencia de estas mutaciones va a variar según las distintas etnias, y en Norteamérica lo que se ha establecido es que la mutación en el PRF1, que es el que codifica para la perforina, es de las mutaciones más comunes, seguidas de la UNC13D, que fue la que se reportó en nuestra paciente, pero no tenemos nada establecido todavía, y el STX11. Por lo general, en el caso del HL primario, este se diagnostica sobre todo durante el primer año de vida, en el 70 al 80% de los casos. Sin embargo, este diagnóstico no puede excluirse a aquellos pacientes que tienen más de un año de edad. Aquí tenemos una lista de todas las mutaciones asociadas con el HLH. Aquí tenemos a los tipos familiares, todos ellos con una herencia de tipo autosómica recesiva. También los tenemos en el contexto de diferentes enfermedades inmunológicas como el Chediak-Hidashi, el síndrome de Griscelli, el Hermansky-Pudlak, que también tienen una herencia autosómica recesiva, asimismo de otros que iremos hablando de cada uno de ellos para explicarlos un poco mejor. En el caso de este grupo, que está un poquito más abajo, estas son un poquito menos infrecuentes, sin embargo, se describen en la literatura, asimismo como estas que podemos ver por acá. Lo más importante que hay que saber de esta tabla es que la mutación en el PRF1, en este gen, nos va a afectar la formación del poro. Esto, ahorita lo vamos a hablar más adelante cómo funciona, y que la enfermedad se denomina un HLH, familiar de tipo 2. En el caso del HLH secundario, vamos a ver que se puede asociar con diferentes infecciones, procesos de malignidad, enfermedades autoinmunes. En el caso de las infecciones, tenemos a los virus, bacteria, parásitos, hongos. Dentro de los virus tenemos al Epstein-Barr, citomegalovirus, otros virus de la familia herpes, adenovirus, siendo el Epstein-Barr el principal y el más reportado que se asocia con el HLH secundario. En el caso de las bacterias, esto sobre todo se reporta con Listeria y Mycoplasma. En el caso de los parásitos, sobre todo con Toxoplasma. En el caso de los hongos, principalmente con Histoplasma. Y en cuanto a las enfermedades hematológicas, pues tenemos una variedad, desde el linfoma de Hodgkin, linfoma de células T, linfoma de células B, neoplasias mieloides. En el caso de las enfermedades autoinmunes tenemos a la AIJ, tenemos a la enfermedad de Still, lupus eritematoso sistémico, las vasculitis, también asociado con pacientes que reciben trasplantes y llegan a presentar enfermedad de injerto contra huésped, asimismo con algunos medicamentos descritos como la carbamazepina, el fenobarbital,
antibióticos como el sulfamethoxazol y algunas terapias oncológicas. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que este proceso a menudo se va a desencadenar por un agente infeccioso y este va a actuar sobre un sistema inmune que ya está disfuncional. Este ya sea por un defecto primario, genético o secundario y debido a diferentes enfermedades, como ya lo mencionamos, autoinmunes, autoinflamatorias, oncológicas y metabólicas. Y el defecto de la función citotóxica de la célula CD8 va a ser crucial. Entonces, hay que recordar algo muy importante. Esta imagen va a representar la función normal o la respuesta normal que vamos a tener en estas células. Entonces, vamos a tener que, en el caso de las células citotóxicas NK, después de que sean activadas por un desencadenante, van a tener que pasar diferentes procesos, esto mediado por diferentes genes, y que si llegamos a tener alguna alteración a este nivel, no va a haber la liberación de las granzimas ni de las perforinas. Recordemos que las perforinas van a ser aquellas que van a encargarse de hacer el poro en la célula diana en la célula diana, y las granzimas van a ser las sustancias que van a entrar dentro de la célula para poder generar la apoptosis de esta misma y poderla eliminar, ya sean células infectadas, células cancerígenas, células que ya no tienen ninguna función en nuestro cuerpo, y de esta manera vamos a retirar el contacto con este antígeno y va a finalizar en que la respuesta inmunitaria ya no va a seguir enviando una retroalimentación positiva, se va a detener ahí. Ya no va a haber liberación de más citocinas que pudiesen llegar a generar daño, que es lo que pasa en la HLH. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí va a haber una respuesta inefectiva y descontrolada. De igual manera, va a haber un desencadenante, se va a activar la respuesta, pero va a haber una falla en poder eliminar a estas células diana, va a haber una citotoxicidad descontrolada, va a haber una proliferación de células T, y lo que va a suceder aquí es que no va a haber una desactivación de estos macrófagos que van a seguir liberando y liberando citocinas. Por ende, lo que se va a generar es que haya un círculo vicioso inflamatorio. ¿Ok? Se va a perpetuar esta actividad de las células T, y de las principales citocinas que estas van a secretar, vamos a tener al interferón gamma, que son productores por excelencia de esta, y van a tener como consecuencia que se activen estos macrófagos y además que se produzcan estos hemofagocitos, que prácticamente el macrófago se va a atacar o va a deglutir lo que se encuentre en su camino. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Que van a liberar estas citocinas inflamatorias y sobre todo vamos a ver que va a haber elevación de TNF-alfa, interferón gamma, interleucina 6, 18 y 12. Y como les mencionaba, estas se van a encargar de perpetuar todo este proceso inflamatorio con activación de las células T. En el caso de la fisiopatología del HLH secundario, realmente no se ha dilucidado por completo, se piensa que es multifactorial, y los estudios que se han realizado en adultos han encontrado que la presencia de un alelo único mutado en algunos genes que están afectados en el familiar puede ser que no perjudiquen totalmente la función de estas proteínas que se encuentran afectadas. Los mecanismos subyacentes a esta hipercitonemia no están claros, pero lo que se piensa en base a esto es que están estas mutaciones genéticas parciales que no generan ese déficit completo o que no pierden una funcionalidad de estas células, y que hay un desencadenante, como los que ya mencionamos, que activa a este proceso, y esto sobre todo por la activación sostenida de los receptores de tipo TOL. Y bueno, la función citotóxica suele evaluarse en el diagnóstico de esta patología y se va a encontrar disminuida o ausente, ya sean tanto formas primarias como secundarias. Y la diferencia entre la forma primaria y la secundaria va a ser que el defecto de la citotoxicidad va a persistir en las formas primarias, a diferencia de las secundarias. La gravedad se va a correlacionar con la función residual que se encuentran en estas, y la intensidad de los síntomas va a variar según el defecto genético que se tenga, la mutación y el agente secundario que haya desencadenado el proceso. Entonces, podemos concluir con esto de la fisiopatología que es un proceso
que va a estar causado por una constelación de diferentes predisposiciones genéticas, ya sea condiciones autoinmunes, autoinflamatorias, defectos en la citólisis, inmunodeficiencias primarias, incluso en deficiencias o alteraciones para poder eliminar al virus del Epstein-Barr, que van a generar que haya cambios en el estado inmunológico, inflamación crónica, inmunosupresión y factores desencadenantes, que son todos estos que vemos aquí, que van a dar lugar a esta activación sostenida de las células CD8. En cuanto a los aspectos clínicos, tenemos que los signos clínicos iniciales de esta van a ser igual que los de un proceso infeccioso grave, ¿ok? Van a cursar con fiebre alta prolongada, pancitopenia y hepatosplenomegalia, falla multiorgánica, puede llegar a haber afección a nivel hepático, pulmonar o a nivel del sistema nervioso central. Ocasionalmente se puede encontrar síndrome de pérdida capilar e hipoalbuminemia. Como mencionaba, a nivel de laboratorio, citopenias, coagulopatía, hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia, hipertransaminasemia e hiperferritinemia. Entonces, vamos a ver también que hay pacientes que pueden cursar con síntomas neurológicos, esto por infiltración a nivel del sistema nervioso central por esos macrófagos, van a debutar con signos de encefalitis y a nivel de líquido cefalorraquídeo se puede encontrar pleocitosis de células mononucleares o disociación albuminocitológica. Y cuando llega a haber afección a nivel del sistema nervioso central, este va a empeorar de forma significativa el pronóstico del paciente y asimismo la consecuencia de que este pueda presentar secuelas. Aspectos clínicos importantes es que no todos los criterios de presentación diagnóstica se van a encontrar de manera inicial o en la presentación neonatal. O sea que puede ser como en el caso de nuestra paciente al inicio, no completábamos los criterios, pero se tenía que dar un seguimiento para ver si en algún momento ese criterio se agregaba. Y en el caso de la presentación neonatal, los criterios pueden no estar completos y de igual manera pues hay que dar seguimiento. Ahora, la hemofagocitosis no va a ser un criterio necesario para el diagnóstico, eso es muy importante. Como en el caso de nuestra paciente, nunca se evidenció en el aspirado de médula ósea que estuviera este criterio. La progresión de la presentación de los criterios es lo que debe alertar al médico de esta entidad y pues sabemos que es un diagnóstico que es bastante difícil de hacer y esto es sobre todo a que es muy difícil poder distinguir entre los procesos de sepsis, enfermedades malignas, enfermedades autoinmunes o antiinflamatorias versus la activación patológica secundaria a esta entidad. Entonces, los mecanismos productores de las manifestaciones clínicas y de laboratorio. Hablábamos ahorita, bueno, vamos a encontrar todo esto, pero ¿por qué lo vamos a encontrar? En el caso de la fiebre va a ser por esta liberación y elevación de la interleucina 1 y 6. En el caso de la pancitopenia, por esta liberación y elevación del factor de necrosis tumoral alfa y la hemofagocitosis. En el caso de la hipertrigliceridemia, el factor de necrosis tumoral alfa se va a encargar de inhibir a la proteína lipasa. En el caso de la hiperferritinemia, esta va a estar, como la ferritina está almacenada a nivel de los macrófagos, esta va a ser secretada una vez que estos sean activados por el interferón gamma. En el caso de la hipofibrinogenemia, vamos a tener que el activador del plasminógeno va a ser secretado también por estos macrófagos activados y va a ser causado una hiperfibrinólisis. Los niveles altos de CD25S, que va a ser un receptor soluble de la interleucina 2, van a ser los linfocitos activados, van a ser la fuente de este marcador. En el caso de la hepatosplenomegalia va a haber una infiltración multiorgánica por linfocitos y macrófagos y pues vamos a tener una variedad de diferentes datos como linfadenopatía, disfunción hepática como lo vimos, pueden llegar a presentar edema, afección neurológica, falla multiorgánica y a nivel de laboratorio lo mismo que ya habíamos mencionado. Ahora, para el diagnóstico vamos a tener que, se tienen que cumplir 5 criterios de los 8 siguientes o contar con el diagnóstico molecular, ¿ok? Que por lo general el diagnóstico molecular tarda más en realizarse, entonces nos basamos en la clínica y en los laboratorios que obtengamos al momento. Fiebre, esplenomegalia, visitopenia, como ya mencionábamos estos datos, la hipertrigliceridemia por arriba de 265 miligramos por decilitro, una hipofibrinogenemia por debajo de 150, la hemofagocitosis, ferritina por arriba de 500, actividad citotóxica natural baja o ausente en la natural killer y que tengamos la medición de este receptor
soluble por arriba de 2500. Como sabemos, los estudios inmunológicos y genéticos van a ser importantes, especialmente para diagnosticar las formas familiares. En niños fuera del periodo neonatal, la fiebre y la esplenomegalia nos van a dar o van a estar presentes en el 90 al 100% de los casos. La ferritina la podemos encontrar por arriba de 10.000 microgramos por litro en niños y va a tener una especificidad y una sensibilidad alta del 90 y 96% para cada una. Y la hemofagocitosis a nivel de la médula ósea solamente se va a observar al inicio en un 30 al 40% de los casos y va a aumentar conforme la enfermedad avance hasta un 80-90% de los casos. Este es un algoritmo diagnóstico simplificado para poder orientarnos. Si tenemos un paciente que tiene fiebre prolongada, esplenomegalia, falla multiorgánica, datos de disfunción hepática o encefalitis, hay que valorar si no tiene algún proceso neoplásico, alguna infección, enfermedad reumática o alguna enfermedad metabólica. Si encontramos a nivel de laboratorio citopenias y ferritina elevada, hay que descartar que sea este proceso de HLH, pidiendo una biometría hemática completa con diferencial, también fibrinógeno, tiempos de coagulación, química sanguínea para que nos reporten triglicéridos, bilirrubinas, transaminasas, ferritina, el esperado de médula ósea como nuestra paciente, líquido cefalorraquídeo, incluso pruebas de imagen. Si en dado caso que estos sean positivos, pues hay que derivarla a un centro de referencia para poder hacer el abordaje inmunológico y realizar los estudios genéticos. Y en caso de que no, hay que estar repitiendo estas pruebas para poder descartar la progresión de la HLH. En cuanto al diagnóstico diferencial, como mencionábamos, el diagnóstico es difícil, dado los signos y síntomas iniciales, ya que son muy poco específicos, y el espectro clínico nos va a obligar a descartar otras entidades también, como fiebre de origen desconocido, falla hepática, sepsis con falla multiorgánica, meningitis o encefalitis, y en el periodo neonatal con formas aisladas, donde hay afección a nivel del sistema nervioso central, o datos de insuficiencia hepática fulminante que pueden simular una enfermedad metabólica. Entonces, esos son los grupos en los que se dividen las inmunodeficiencias primarias que se asocian con el HLH. Vamos a hablar un poquito rápidamente de ellas. Sobre todo aquellas asociadas con disfunción citotóxica aislada mediada por los gránulos de las células T y de la CNK. Vamos a ver que identificar el gen que codifica a la perforina, que es la PRF1, entre estos pacientes con HLH familiar tipo 2 ha avanzado de manera significativa en la comprensión de esta patogenia y los pacientes demuestran que sus linfocitos tienen una actividad citotóxica defectuosa y se va a destacar el papel crucial de la citotoxicidad mediada por gránulos de las células NK y T con una regulación a la baja de la respuesta inmunitaria. En el caso de las mutaciones de otros genes importantes que están encargados del cebado y la fusión de los gránulos citotóxicos, tenemos al UNC13D, al STX11, ahí vienen por cuáles genes están codificados, el STXBP2, y los productos de estos genes se van a encargar que haya un acoplamiento de las vesículas citolíticas y la fusión con la membrana plasmática de la célula secretora, y esto va a contribuir a la regulación de las actividades citotóxicas de los linfocitos. En el caso del fallo primario de la biogénesis, función y tráfico de los lisosomas secretores, este va a englobar a un grupo específico de pacientes que cursan con albinismo oculocutáneo parcial y también con inmunodeficiencia. Y tenemos al Chediak-Hidashi, al Grisali tipo 2 y al Hermansky-Pultak tipo 2. Estos trastornos van a afectar sobre todo a las lisosimas secretoras de los melanocitos, de los neutrófilos y de las células T y de la CNK. Y los pacientes pueden llegar a sufrir estos trastornos de pigmentación, hemorragias, neutropenia y defectos en los linfocitos. En el caso del Chediak-Hidashi, va a ser causado por un defecto en el gen regulador del tráfico lisosomal, que es este. Se hipotetiza que este va a determinar el tamaño de los lisosomas, que son gigantes en los pacientes, y van a encargarse de regular el tráfico y la exocitosis de los lisosomas. El riesgo de HLH en Chediak-Hidashi es bastante alto, de hasta un 85%. En el caso del Griseli 2 va a ser causado por una mutación en el gen RAB27A, que codifica para una pequeña GTPasa, importante para la fusión vesicular, el tráfico y el acoplamiento en la membrana plasmática. Y también este puede estar afectado por el M1
MUNC13-4, y esto sobre todo los pacientes pueden tener mutaciones en cualquiera de estos genes, van a poder compartir muchas de las características inmunológicas. Y en este caso, sobre todo se va a caracterizar que el desarrollo del HLH se va a dar durante el primer año de vida, y también se le conoce como un evento de fase acelerada. En el Hermansky-Pudlak tipo 2 va a ser causado por mutaciones en el gen APB31, que va a codificar para la subunidad del complejo de la proteína adaptadora AP3. Se va a encargar del complejo que dirige el tráfico post-transduccional de las proteínas intraluminales desde el aparato de Golgi hasta el lisosoma. Y si no tenemos este complejo AP3, el tráfico de las proteínas en los lisosomas, en los melanocitos y en otras células también se va a ver afectada de manera grave. Bueno, muy pocos pacientes van a tener Hermansky-Pudlak tipo 2 y que desarrollen el HLH, y esta posible explicación está dada sobre todo por las diferencias en el riesgo y el desenlace de esta patología y el Griscelli tipo 2 versus el Hermansky-Pudlak tipo 2. Y es que los efectos más graves se van a dar en este gen en específico y van a ser incompatibles con la vida. Entonces, en el Hermansky-Pudlak, el tratamiento con trasplante de células madre hematopoyéticas preventivo no se va a recomendar de manera universal, versus en el caso de Chediak-Hidashi y Griscelli tipo 2, sobre todo por el bajo riesgo de que desarrolle esta entidad. Tenemos también el síndrome linfoproliferativo ligado al X. Se va a considerar una de las principales características clínicas junto con la hipogamaglobulinemia y la malignidad. Y la característica única de este síndrome linfoproliferativo ligado al X es que tiene una muy alta vulnerabilidad por infectarse al virus del Epstein-Barr. Tenemos también aquí el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, en el caso de que desarrollen HLH, va a ser mucho más grave y mortal comparado con el 2. El desencadenante en el 1 va a ser sobre todo por el virus del Epstein-Barr, y en el 2 va a ser común que tenga recaídas. Y bueno, la activación incontrolada de estos macrófagos, que ya mencionábamos en varias ocasiones, va a ser característica de esta entidad clínica. Sin embargo, esta va a ocurrir en muchos defectos hereditarios de células T que no estén asociados con anomalías per se de los macrófagos. Y esto nos va a sugerir que la función anormal de las células T va a ser un factor importante para el desarrollo del HLH. El HLH y el síndrome de activación de macrófagos van a ser frecuentes entre pacientes con deficiencias adquiridas de células T secundarias e infecciones por el virus del VIH, o pacientes que reciben anticuerpos monoclonales y medicamentos que pueden llegar a suprimir las células T. Y es posible que la deficiencia de las células T pueda contribuir al desarrollo de esta entidad, al poder predisponer a diferentes infecciones que posteriormente puedan causar el HLH. Sin embargo, es muy poco frecuente que ocurra entre los pacientes que tienen SCIDs, que van a carecer por completo de células T y que son altamente susceptibles a infecciones. Y esto sugiere que se requieren de más factores, como lo puede ser la falta de regulación adecuada por las células T. Independientemente del mecanismo, hay que apreciar que además de los defectos de las células T citotóxicas y los lisosimas, muchas deficiencias de células T y algunas deficiencias de las células B pueden causar esta entidad clínica, y siempre hay que buscar esta posibilidad en pacientes donde tengamos sospecha de IDP o que tengan diagnóstico de una IDP. Estas van a ser las inmunodeficiencias primarias infrecuentes asociadas con el HLH, que en la tabla anterior eran los que se encontraban en la parte inferior. En este tipo de pacientes el abordaje se debe iniciar de manera muy precoz, ya que este puede ser la forma de presentación en el caso de pacientes que tengan una inmunodeficiencia primaria no diagnosticada, y los pacientes que tengan alguna IDP que sufren esta entidad, a menudo pues van a tener resultados bastante desfavorables incluso después de que reciban tratamiento. Por eso la imperancia de que se realice un abordaje temprano. Estas son algunas pruebas de laboratorio de inmunología recomendadas. Estas están basadas en citometría de flujo. Tenemos la tinción intracitoplasmática de perforina, el ensayo de granulación de CD107A, que fue el que le hicimos a nuestra paciente, y el ensayo de citotoxicidad NK. La combinación del 1 y el 2 van a ser mucho más superiores al ensayo
clásico de función de las NK, y estas nos van a poder permitir diferenciar entre las formas primarias y las formas secundarias. En cuanto al tratamiento, el objetivo general va a ser tratar de suprimir toda esa inflamación, controlarla y eliminar aquellas células que se encuentran activadas. En las formas genéticas, único tratamiento curativo es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y esto para corregir el defecto de citotoxicidad. El primer escalón terapéutico van a ser los corticosteroides y siendo el segundo escalón los inmunosupresores, citostáticos, anticuerpos, monoclonales y agentes anticitocinas. El tratamiento se debe iniciar tan pronto se reconozca esta entidad, con la advertencia que los esteroides y la quimioterapia no debe de iniciarse hasta que no se haya evaluado que el paciente no esté cursando con malignidad. Eso se debe ajustar de manera individual a cada paciente, dependiendo de la gravedad clínica y la evolución que tengan. Pueden haber formas muy graves con progresión fulminante que van a requerir un manejo dentro de la terapia intensiva, y otros casos que van a ser mucho más leves y van a ser incluso recidivantes y van a responder perfectamente a tratamientos mucho menos agresivos. Acá nada más vienen enlistados algunos de los tratamientos utilizados, y es muy importante también contemplar este tratamiento antiinflamatorio, porque muchas de las veces lo que sucede es que al tener un cuadro de sepsis y que todavía no tengamos identificado esta entidad, muchas de las veces se enfocan los médicos en tratar el proceso infeccioso, pero hay que recordar que el pilar del tratamiento es la terapia inmunosupresora. Se escucha algo contradictorio, pero son necesarios de que sean administrados, y esto para desactivar y destruir las células que estén activadas. Si el paciente no recibe tratamiento, el pronóstico es muy malo, sobre todo en formas genéticas. El etopósido que fue introducido hace 90 años fue el mayor avance terapéutico, y hay un protocolo establecido por la Sociedad del Histiocyto que se basa en dexametasona, etopósido, ciclosporina A y el trasplante de células hematopoyéticas en pacientes con formas familiares, recidivantes o graves. Mejora la supervivencia global con tasas a 5 años del 54%, y los resultados a largo plazo sí se mantienen, pero hasta el 22% pueden llegar a desarrollar secuelas neurológicas, y en la actualidad es el protocolo que se utiliza en estos pacientes. Hay diferentes factores de mal pronóstico, como ya mencionábamos, la afección neurológica, la pleocitosis en líquido cefalorraquídeo, la hiperferritinemia al hacer el diagnóstico. Han habido buenos resultados con la gamma-globulina antitimocítica, el alemtuzumab y el rituximab, y en forma refractaria se puede optar por anakinra, que es un anti-L1, el alemtuzumab, que es un anticuerpo anti-CD52, tocilizumab, etanercept o ruxolitinib. El tratamiento, la duración de este va a variar según la evolución que tenga nuestro paciente. Mencionábamos las formas primarias, el trasplante es lo más importante. Antes del trasplante, obviamente, llegar a alcanzar la remisión, y en las formas secundarias, esa también va a ser variable el tiempo de tratamiento, y hay que estar vigilando que no haya recaídas. En las formas familiares, el trasplante, como mencionábamos, única opción terapéutica. Y en el síndrome de activación macrofágica, como tratamiento de primera línea, porque mencionábamos que puede haber un overlap, se propone utilizar altas dosis de corticosteroides y ciclosporina, y como segunda línea, anakinra. Ya nada más para concluir, sabemos que esta entidad tiene una elevada mortalidad, se reconoce con mayor frecuencia en la edad pediátrica. Si no hay un tratamiento correcto, el paciente puede llegar a fallecer. Hay posibles consecuencias si hay un retraso en como la afección a nivel multiorgánica y neurológica. Además de eso, las anomalías que podemos encontrar a nivel de los gránulos citotóxicos y en los lisosomas se han identificado en las IDPs, como mencionábamos ahorita. El HLH va a ocurrir con poca frecuencia en los pacientes que tienen IDP, de manera particular en aquellos que tienen afección en la función de las células T, y el pronóstico de los pacientes que tienen IDP y HLH es bastante malo, lo que subraya que es muy necesario un diagnóstico clínico temprano y genético rápido de la IDP, así mismo como instalar un tratamiento de manera precoz. Y sería todo por mi parte, gracias.